Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hoy vamos a hablar de el choque cultural. Empecemos. Bueno, cuando uno llega a otra ciudad, a otro país, a otro lugar diferente al que nació y empieza a vivir en ese lugar, experimenta una serie de etapas. A eso se le llama el choque cultural. Pocas personas conocen el choque cultural o pocas personas se dan cuenta que lo viven o que lo están viviendo o que lo vivieron. Hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia con el choque cultural. Básicamente se dice que hay 5 etapas en el choque cultural, que tenemos 5 etapas. Estas 5 etapas ya se las voy a leer, que las tengo acá. La primera es la luna de miel, la segunda es hostilidad e irritabilidad, la tercera etapa es una adaptación gradual, la cuarta es adaptación y la quinta es entrar otra vez al choque cultural. Es como una montaña rusa, uno sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es lo que sucede generalmente. Entonces, en la primera etapa, que es the honeymoon stage o la luna de miel, uno llega nuevo a un país y pues yo llegué nueva a Estados Unidos y a mí todo me parecía hermosísimo. El país es bonito, ¿no? Entonces uno llega a este país tan bonito, todo es nuevo, todo lo que tienes que hacer, bueno, los documentos, los procesos, todo eso te mantienen ocupado, como me mantenían a mí ocupada. Entonces no tenía tiempo como de pensar en todo lo que se venía, ¿eh? Entonces, esta etapa es la etapa bonita, el llegar a un nuevo país, el experimentar, el tener esa emoción de conocer nuevas personas, en mi caso, pues de hablar el idioma. Entonces, de verdad que disfruté muchísimo mi luna de miel en este país. Luego llega la parte de la hostilidad e irritabilidad. Hay otros nombres para eso, estoy leyendo una de las teorías. Entonces, la segunda es la hostilidad. Entonces, llega un momento en que a mí el choque cultural dice que dura entre 1 a 3 meses, sí, meses. La hostilidad y la irritabilidad puede durar hasta un año. Entonces, a mí me duró bastante el choque cultural, la parte de hostilidad y irritabilidad. Porque llega un momento en que uno ya se adaptó, entre comillas, no se adaptó, está más decir se adaptó, eh, como que ya se estableció en el lugar, ya está listo, ya tiene todo, va a empezar a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces ya en eso empieza uno a extrañar y a comparar constantemente el nuevo país con el país de origen. Entonces yo comparaba constantemente Estados Unidos con Colombia. Generalmente me molestaban muchas cosas. A mí, por ejemplo, me molestaba que no hubiera personas en la calle, que todo el mundo tuviera carro y no porque tuvieran el carro en sí, sino por no ver personas. Entonces yo decía, hay personas porque los carros se mueven, pero yo no veía muchas personas, no veía gente caminando, solo veía carros y carros y carros en esa zona donde yo estaba. Y necesitaba el carro, es que tenías que tener un carro, entonces no era como, pues no es culpa de nadie, simplemente es que es así son las cosas y no hay nada que hacer. Sin embargo, a mí me molestaba mucho eso. Comparaba constantemente todo, la parte educativa en Estados Unidos con la parte educativa en Colombia, todo me irritaba, los estudiantes eran difíciles, cosa que yo tuve estudiantes difíciles en Colombia, pero no al nivel de los estudiantes que tuve en Estados Unidos. Entonces estaba constantemente en un estrés, constantemente en un estrés. Eso fue más o menos el primer año. El primer año fue bastante difícil la parte de adaptación y como les conté anteriormente, varios maestros se fueron en esa etapa de irritabilidad, de hostilidad, porque
pues es difícil. Uno empieza a extrañar su familia, uno empieza a extrañar las cosas que uno hace en su país, empieza a extrañar la comida, los sabores. A mí, por ejemplo, el pollo, cuando comía pollo, yo ya no como carne, pero cuando comía pollo, a mí el pollo en Estados Unidos me sabía a caucho, caucho, no le daba sabor, no me encontraba sabor a nada en esa primera etapa, en segunda etapa, perdón, no le encontraba sabor, no me gustaba la comida, no me gustaba como, como el hecho de estar ahí, como no tener a mi familia ahí, como no poder moverme como a mí me gustaba, pues en Bogotá uno se mueve muy fácil, ¿no? Entonces hay transporte para todo lado. Allá no, allá tenías que tener tu carro y si no tenías carro, pues no te podías mover. Me sentía totalmente frustrada, me frustraba en el trabajo, me frustraba en, afuera saliendo, porque pues está uno muy solo, ¿no? Nosotros llegamos, el primer grupo que llegamos éramos como 5 personas y cada una en su cuento, cada una tratando de adaptarse, que a este momento digo, creo que es un error, tratar de uno ponerse en su propia barrera, en su propio mundo y no expresarlo. Entonces en esa etapa pues era constante irritabilidad, pero yo no soy una persona explosiva, entonces como que no se me nota, no se me notaba, la gente ni se da cuenta. Me molestaba que las fiestas no eran fiestas, que no hubiera música latina, me molestaba. Yo comparaba constantemente mi país con Estados Unidos en ese momento, constantemente, por todo el precio de la comida, la manera como se movían, digamos, el transporte, que no, como no tienen transporte público en el pueblo, cosas así, ¿no? Y llega un momento en que se siente uno muy solo, llega un momento en que uno se siente muy solo porque pues uno llegó solo, ¿no? Y se siente muy solo y entonces a quién voy a visitar y dónde está mi familia y etcétera, etcétera. Entonces sí es una etapa difícil, difícil y se da casi después de la luna de miel. La luna de miel duró 3 meses y después estás en un constantes altibajos emocionales. Entonces estás tranquilo y entonces te da tristeza y entonces te vuelves tranquilo otra vez y entonces te da estrés y te irritas y te molestas y en un constante sube y baja. Eh, una de las cosas que yo recomiendo es hablarlo. Si ustedes están en un momento de choque cultural, exprésenlo, busquen a una persona de confianza que quieran o que los entienda un poco y háblenlo, porque hablar de estas emociones que están pasando ayuda mucho, porque uno siente en ese momento que está solo y que es uno el único que está viviendo el choque cultural, cuando en realidad todos estábamos viviendo el choque cultural, pero cada uno como que lo escondía, porque en Latinoamérica ese es nuestro, digo yo, nuestro problema, que no expresamos, que expresar debilidad en algún momento, expresar ciertas emociones, expresar emociones se considera como debilidad y no lo es. De hecho, es una fortaleza. Entonces, el poder hablarlo, el poder expresarlo, el poder decir me siento mal, estoy incómodo o incómoda, esto no me gusta, no era lo que yo pensaba, estoy estresado, estoy estresada, no entiendo porque en esa etapa de choque cultural uno no entiende nada. Yo no entendía nada. A mí me hablaban y me decían los 50.000 acrónimos que tienen ellos y yo no entendía. Y yo, ay, Dios mío, pero la gente es amable, ¿eh? Y la gente como que nos daba tiempo de, bueno, esta persona se está adaptando, viene de un país diferente, pues nos daban tiempo. Pero sí que es difícil. Yo extrañaba, a mí me molestaban cosas tan tontas, digo yo, en ese momento, como el desorden de mi país, lo extrañaba. O sea, me parecía que el caos era lo maravilloso del planeta, porque en este lugar donde yo estaba no había ese caos, no había tráfico, no había estrés en el tráfico, y yo como que extrañaba el caos, como que extrañaba ver a la gente, como que extrañaba, por ejemplo, cuando volé a Bogotá en el diciembre de ese primer año. Yo volé a Bogotá y yo veía que cuando pasaba yo de Estados Unidos a Latinoamérica, en Estados Unidos desde el cielo todo se ve muy bonito, muy cuadradito, los lagos son redondos y cuadrados. En ese momento yo los veía así. Y yo llegaba a la parte de Latinoamérica y entrábamos a Colombia, Bogotá,
y veía el desorden y los lagos no tenían forma y los ríos se ven desordenados y todo eso. Y a mí me parecía maravilloso, maravilloso el desorden. Esto es naturaleza, esto es real, decía yo. Entonces sí que estaba en una etapa de hostilidad. Hubo un momento en que yo pensé devolverme, que dije, yo aquí no sigo. No, estaba muy triste, estaba muy agobiada, estaba muy estresada, los estudiantes eran difíciles, la adaptación era difícil, el idioma era difícil. Entonces yo hubo un momento que dije, no, yo mejor me devuelvo a mi país y me quedo en mi país. Sin embargo, en esa época, y creo que ya lo conté en el capítulo anterior, se fueron varias maestras y de la escuela donde yo trabajaba se fue una maestra. Entonces, si yo me hubiera ido, no les quedaban maestras, se quedaban sin el programa y sin las maestras y pues no me pareció correcto en ese momento, entonces me devolví. Pero en el momento en que yo me subo al avión para devolverme a los Estados Unidos, yo lloraba, lloraba a cántaros, lloraba, lloraba, lloraba porque yo no quería volver. Sin embargo, tenía la responsabilidad de volver y volví. Y ahí me quedé 5 años, ¿eh? Entonces, sí que esa etapa de hostilidad e irritabilidad es constante y pasa constantemente. Te iba a decir, inclusive cuando uno ya pasó esa etapa de hostilidad y como que se siente que ya se está adaptando al sistema, a toda la cultura y está entendiendo un poquito mejor, vuelve y pasa. O sea, es un sube y baja. Estás en una montaña rusa de emociones constantemente. Es muy constante. El choque cultural es constante, constante, constante. La tercera etapa es la tercera etapa es una gradual adaptación o ajuste, un gradual ajuste. Uno ya entendió cómo es el sistema. Digamos ya segundo año, segundo, tercer año, ya uno ya entiende cómo es el sistema, qué se tiene que hacer, qué es lo que se espera del maestro, qué se espera de la persona, como algunas de las cosas que están implícitas en la cultura, que uno ya va entendiendo. En esta zona era bastante religiosa, entonces uno ya va entendiendo que todo el mundo va a su iglesia, que todo el mundo está relacionado con una iglesia, y etcétera, etcétera. Entonces uno va entendiendo un poco más y se va adaptando al proceso y va empezando como a entenderlo, como entender que yo simplemente es un lugar diferente. De hecho, en la agencia que les comenté, en la agencia con la que yo me fui, ellos a los 3 meses son muy inteligentes porque a los 3 meses hacen una reunión de los profesores nuevos y es donde esos profesores se pueden expresar. Y es donde los profesores todos estamos hablando de choque cultural. Todos estamos hablando de lo que nos parece, o sea, como que es un momento en el que podemos desahogarnos. Y ese momento de desahogo ayuda muchísimo a los maestros a volver a su trabajo. Es muy importante que los maestros que llegan nuevos puedan expresar ese choque, puedan decir lo que les está pasando, lo que están sintiendo y realmente entiendan que es normal, que es totalmente normal. ¿Qué pasa? Que estás saliendo de tu país, entonces pues tienes toda la razón de sentirte como te sientes. Fue muy importante ese momento en que nos reunieron y nosotros cada uno pudo expresar de alguna manera ese choque. De hecho, hicieron un juego bien interesante que me gustó mucho y no sé cómo se llama el juego, pero el juego consistía en que todos estábamos sentados en mesas y nos daban un grupo de cartas para jugar. Y esas cartas, cada grupo tenía unas reglas. Entonces, mi grupo tenía las reglas de las cartas. Entonces teníamos que jugarlo sin hablar. No podíamos jugar, sí, no podíamos hablar, teníamos que jugarlo sin hablar. Pero cada lugar tenía sus reglas diferentes, cada mesa tenía reglas diferentes. Y en algún momento íbamos cambiando una persona en cada mesa y esta persona se iba con las reglas que creía que conocía al siguiente lugar, a la siguiente mesa, y en la siguiente mesa tenían un grupo de reglas diferentes y la persona no entendía cuando estaba jugando este juego porque cuando tenía que ganar no ganaba, sino que perdía y así. Entonces el juego es súper interesante porque te ayuda a entender que, claro, estamos en el mismo sistema, todos somos educadores, pero las reglas son diferentes. Las reglas y la cultura y las cosas que son muy implícitas no son iguales. Y al no ser iguales, tú tienes que ser muy, muy observador para entenderla y para
adaptarte a eso. Entonces, al final del juego, la conclusión era que, pues, la emoción, o sea, nos decían hacer, nos decían contar qué sentimos cuando yo llego a esta mesa y sé unas reglas, pero me voy a la otra mesa y las reglas son totalmente diferentes, pero no puedo hablar. No puedo decirles, no, un momento, es que se supone que yo gano, aquí yo gano, pero, o aquí tú pierdes, pero no, nadie puede hablar. Entonces, como que era la mirada de angustia de cada uno, como que, ¿qué hago? Esto está mal o yo estoy mal. Entonces, es un juego bien interesante que me pareció maravilloso el que hicieron en esa época para hacernos entender que eso era choque cultural, que estamos en un lugar, a pesar de que estamos en un lugar donde estamos todos siendo maestros y tenemos nuestra experiencia y conocemos las reglas de la educación general, lo general, cada individuo y cada escuela y cada país tiene algo diferente. Y es deber de nosotros como sentarnos a observar y tratar de entender el porqué de esto que está pasando, de estas reglas. A veces el porqué no tiene sentido, pero no está ligado a no quiere decir que tú puedas no sé cómo decirlo, que puedas traspasar, no, traspasar no es la palabra, déjenme pienso, que puedas dejar de ser, que puedas transgredir las reglas que se tienen, transgredir sería la palabra, creo yo, las reglas que ya estas instituciones, que estos países, que estos lugares tienen. Entonces es muy importante porque al final y al cabo tú estás invitado en un país. Tú llegas como, como un invitado y tienes que llegar a realmente obedecer las reglas de ese país y ese lugar te da una oportunidad, está genial, pero tiene sus reglas y es importante seguirlas. Eh, entonces es muy importante que cuando estén en el choque cultural o si han estado en el choque cultural, eso no solo pasa cuando uno se mueve de país, también pasa cuando se mueve de ciudad o se mueve de pueblo. Eso pasa porque uno está acostumbrado a vivir la vida de alguna manera, X o Y, buena o mala, pero estás acostumbrado. Y tu cuerpo y tu mente y todo está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera. Y llegas a un lugar donde todo es totalmente diferente o no totalmente diferente, simplemente diferente. Y que sea diferente no lo hace ni bueno ni malo, simplemente lo hace diferente. Porque estas personas que están en estos lugares han crecido y han vivido de la manera que han vivido siempre y si han implementado cambios, se han sido, van a ser y han sido cambios muy slow, como muy lentos, no son cambios que se dan de la noche a la mañana. Entonces es muy importante que hablarlo, que si están en choque cultural o conocen a alguien que está manifestando esto, hablar es lo mejor que puede pasar, hablar, porque cuando uno habla saca y saca la emoción y entonces se expresa y las personas que están ahí y que están tal vez viviendo la misma situación lo puedan entender y lo puedan decir y lo puedan hablar y puedan decir, oiga, sí, estamos en choque cultural, ¿qué hacemos? Generalmente hablarlo, para mí fue suficiente poderlo hablar. Después, cuando ya estamos en la parte de adaptación, es cuando ya uno, en la etapa 4 ya uno está listo, ¿no? Ya entendió. Ya esto fue. Aquí fue. Yo ya sé qué hay que hacer, cómo llego, dónde llego. Ya me acostumbré al carro, ya me acostumbré a andar todo el tiempo en carro. En esa época ya me había acostumbrado a las distancias, ya me había acostumbrado, ya había viajado 11, 12 horas en mi carro. O sea, ya había hecho muchas cosas, ya me había adaptado a que las cosas son así y que hay que seguir las normas como están y que hay unas reglas que se tienen que establecidas que se tienen que hacer y que hay unas normas sociales que uno realmente sigue para adaptarse al lugar donde está. Entonces, cuando ya uno ya siente que se adaptó, ya estamos en la parte de, bueno, ya estoy adaptado, vuelve y entra al choque cultural. Vuelve y reentra porque el choque cultural es una montaña rusa, subes y bajas y bajas. La cuestión es que deja de ser, empieza a ser un poco menos intenso la emoción, ¿no? La emoción puede ser un poco más leve, pero sigue estando ahí. Y ya cuando uno dice, ya me adapté, es cuando ya te tiene que ir del país, eso fue lo que pasó a mí, ¿no? Ya me adapté, ya tenía todo listo, ya entendía la cultura realmente, entendía el porqué de las cosas, sabía cómo funcionaba el sistema y ya me tenía que ir. Y cuando uno llega a su país,
vuelve y experimenta un choque cultural. El volver a tu país te genera un choque cultural, porque ya te vas acostumbrado a un sistema y se te había olvidado cómo eran las cosas de donde venían. Entonces pasa mucho que muchas personas viven un choque cultural también al regresar. Y de hecho no se pueden readaptar y vuelven al lugar anterior. Por ejemplo, conozco muchos maestros que aplicaron 2 o 3 veces a estos programas. Tú en estos programas, perdón, lo que uno hace en estos programas es que uno está el tiempo que le permiten, 3 a 5 años, y posteriormente vuelve a su país 2 años y a los 2 años puede volver a aplicar y vuelve otra vez a 3 a 5 años. Entonces hay personas que lo hacen así porque pues les parece mejor, les gustó, se sienten más tranquilos en el otro país o bueno, cuestiones de seguridad y etcétera, que en Latinoamérica es como difícil, ¿no? Entonces, vuelven y se acostumbran y algunas personas se quedan en los Estados Unidos porque ya se han adaptado y han tenido su vida, conocen a sus parejas y ya, o sea, ya su país no dejó de ser su país, pero su segundo país, su segundo hogar ya es los Estados Unidos. Entonces pasa mucho. Conozco muchas personas que se han quedado y están tranquilas y les ha fascinado su experiencia. Espero poder entrevistar a algunos de mis compañeros. Voy a empezar a buscarlos para entrevistarlos, para que ustedes escuchen las experiencias desde las diferentes perspectivas, ¿no? Esta es una perspectiva única, es desde mi punto de vista, desde mi experiencia individual. Todas las experiencias de las personas son diferentes y son marcadas por lo que vivieron. O sea, mi experiencia está marcada por mis vivencias, por mi educación, por mi niñez, por la manera como fui educada. Eso hace que mi experiencia sea diferente a la experiencia de una maestra que estuvo conmigo en el mismo año, en el mismo lugar, pero tiene una educación diferente, tal vez viene de otro país en Latinoamérica, pero de otro país, tal vez su educación fue diferente a la mía. Entonces tenemos dos personas viviendo la misma experiencia, pero teniendo diferentes momentos en el choque cultural y experimentando las cosas totalmente diferentes, que eso pasa mucho a pesar de que dos personas están mirando al mismo objeto, lo ven de manera diferente. Entonces, es importante que para nosotros como maestros entender que todos tenemos una manera diferente de ver la vida y de experimentar y de afrontar las experiencias positivas y negativas que se nos presentan. Sin embargo, la generalidad en el choque cultural sigue siendo que hay una luna de miel, que hay una parte hostil y de irritabilidad, que uno empieza a adaptarse, que uno se adapta y que vuelve a entrar al choque cultural. Entonces, es es muy común y es una generalidad. Sin embargo, hay personas que no viven eso, que su choque cultural es mucho más suave. Hay personas para que el choque, hay personas para las que el choque cultural es muy difícil, que sufren mucho, que les generan demasiada ansiedad, que les genera depresión, que les genera muchas emociones y se les puede convertir en una pesadilla, una experiencia que podría ser muy bonita. Entonces, por eso siempre pienso que tener un grupo de amigos, que encontrar un grupo de amigos que se convierten que se convierten de alguna manera en una familia, es muy importante para poder expresar, para poder hablar, para poder contarse lo que están sintiendo, para poder apoyarse, para como salir y salir un poco de la rutina y empezar a vivir la experiencia de manera diferente. Entonces sí que es importante que estemos muy pendientes también de las personas, ¿no? Que si mi choque cultural no es tan fuerte, pues no está de más mirar y observar si hay otra persona en mi entorno que tal vez está sufriendo el choque cultural. Y lo vas a ver cuando la persona es totalmente negativa. Cuando uno está hablando con una persona que está en choque cultural, esta persona va a hablar totalmente negativo del país en el que está.
sea, está totalmente negada, todo le parece malo, todo le desagrada, todo le irrita, todo, pero está en el choque cultural y lo está viviendo. Entonces está bien escucharlo, está bien escuchar a las personas, ¿no? Está bien como que si uno encuentra una persona que siempre ha sido amable y está hablando súper negativo de algo, de un país o de, etcétera, de una situación que está viviendo, pues está en un choque cultural y está bien escucharla en el momento, tratar de, tratar de hablar de alguna manera o dejarla hablar para que ya pueda sacar la emoción que está sintiendo. Entonces sí que es importante estar muy atentos a estos momentos porque sí pueden haber casos en los que las personas entran en una depresión profunda o generan una ansiedad profunda y uno no sabe porque como no pueden expresarlo y uno no, realmente uno está muy ocupado, entonces uno no se da cuenta, pero sí que es importante poder eh, como tener esa empatía, como generar ese momento donde puede uno decirle a alguien, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo va la experiencia? ¿Cómo se siente? Y ojalá la persona pueda expresarse. Bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo fuerte y nos vemos para nuestro siguiente capítulo. En el siguiente capítulo les voy a hablar del idioma. Vamos a hablar del inglés. Como cómo podemos mejorar nuestro inglés antes y durante o después cuando lleguen a un país de habla inglesa y cosas que pasan cuando uno no es nativo de habla, cuando uno no, su idioma no es el inglés. Hay cosas que pasan que pueden ser graciosas y no tan graciosas. Entonces, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.